Hola y bienvenido una vez más a mi canal Idiomas con Pasquale. En este vídeo te quiero hablar de un tema muy fascinante. Te voy a hablar de un tema muy fascinante que es objeto de pregunta de muchos de mis alumnos que siempre me preguntan ¿por qué en alemán existen unos verbos de origen latina y otros que tienen un origen puramente germánica pero que tienen el mismo significado? Voy a abordar tres temas importantes. ¿Por qué la coexistencia de dos categorías de verbos que prácticamente indican lo mismo pero con connotaciones diferentes? El por qué existen estos dos tipos de categorías y, lo más importante, en qué contexto puedo utilizar o es mejor utilizar el verbo de origen latina y cuándo utilizar el verbo de origen germánico. El idioma alemán, aunque sea un idioma germánico, a lo largo de la historia ha recibido muchas influencias por parte del latín o de las lenguas románicas en general, como el francés o el italiano. Cuando el Imperio Romano llegó a dominar gran parte de Europa y entre ellos también aquella parte de Europa que se llamaba la Germanía, evidentemente dejó su huella a través del idioma, por lo cual hay muchas palabras en alemán que se usan desde aquellos tiempos. De hecho, hay muchos verbos que terminan en ian, que son de origen latina y que se conservan en el alemán desde los tiempos de los romanos. Pero además de la dominación latina, tenemos que considerar también la dominación cultural a través del latín en la Edad Media, la llegada del Renacimiento, que también durante el cual muchos escritos y la lengua vehicular en Europa era el latín. Considera, por ejemplo, que en la Edad Media había un verbo muy desarrollado, que se usaba muchísimo en varios contextos, que es el verbo schreiben, pero por ejemplo, en el ámbito académico y cultural se solía utilizar el verbo dictieren, de dictar, del latín, para indicar escribir. Sin embargo, también quiero que prestes atención porque no siempre los verbos de origen germánica y de origen latina, aunque se parezcan, aunque sean similares, tienen la misma connotación. Y te digo eso porque después de más de 23 años dando clase de alemán como lengua extranjera, sé perfectamente que los alumnos suelen, sobre todo los alumnos de habla hispánica, de habla italiana, de habla francesa, o sea, hablante de un idioma neolatino, suelen memorizar con mayor frecuencia y facilidad los verbos que tienen un origen latino. Por lo tanto, es más fácil decir, ich habe gestern Deutsch studiert, anstatt zu sagen, ich habe Deutsch gelernt. Porque es mucho más rápido o mucho más simple memorizar el verbo studieren, que recuerde el verbo estudiar, al verbo lernen, que es más parecido al verbo to learn del inglés. Sin embargo, por ejemplo, la diferencia entre studieren y lernen no es la misma, tienen dos connotaciones diferentes. Studieren significa estudiar en un ámbito académico, estudiar en la universidad, sacarse una carrera, mientras que lernen significa aprender una habilidad, estudiar para la escuela, estudiar una tarea. No es exactamente lo mismo, pero es un error muy típico entre los alumnos y entre los estudiantes de alemán que tengan un idioma nativo como el español, el italiano, el francés. Otro ejemplo es el verbo tragen versus el verbo transportieren. Evidentemente, transportieren se parece muchísimo al verbo transportar, pero no tiene el mismo significado que el verbo tragen. Tragen significa llevar a un sitio, llevar mercancía de un sitio a otro, y transportieren significa exactamente lo mismo, pero, por ejemplo, el verbo transportieren se utiliza mayormente para el transporte, para llevar mercancías de grandes tamaños o a través de distancias muchísimo mayores que no el verbo tragen. Ich trage dir einen Apfel. Ich transportiere Waren von Holland nach Dänemark. Otro verbo que también puede crear confusión o que no se utiliza exactamente igual que en español o en italiano es el verbo reflektieren versus el verbo denken. Denken significa pensar en general. Reflektieren indica evidentemente que viene del latín del verbo reflectere, que
que se dice en español reflexionar, es un verbo que indica un pensamiento mucho más profundo que casi, un pensamiento mucho más meditativo, por lo cual no es lo mismo decir ich denke an dich, ich denke, dass ich heute nicht kommen werde, a ich reflektiere über den Sinn des Lebens. Y luego, por ejemplo, hay verbos que tienen el mismo origen de verbos latinos, pero que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el verbo kaufen. El verbo kaufen en todas sus variantes, verkaufen, abkaufen, ausverkaufen. El verbo kaufen, la raíz viene del verbo kaup, del verbo kaup, dicho en holandés se dice kopen, kofen en el dialecto de Colonia y copa en sueco, y tiene el mismo origen que el verbo comprar en español o comprar en italiano, porque ambos verbos derivan del verbo cauponare del latín, que significa comprar al mercado. Y esto, por ejemplo, es un típico ejemplo de cómo el latín influenció en gran parte las lenguas germánicas. ¿Cuándo utilizar estos verbos? Como te decía anteriormente, los verbos de origen germánica se suelen utilizar en contextos mucho más cotidianos, mucho más, como te decía, como les suelo decir, como suelo decirle a mis alumnos, el uso de los verbos de origen germánica, como reflektieren, de origen como denken, denken, spenden, como denken, denken, tragen, lernen, schreiben, se suelen utilizar en un contexto mucho más informal y común, por lo cual se puede decir que la mayoría de los alemanes nativos suelen utilizar más bien los términos de origen germánicas que los de origen latina, que como te decía anteriormente se suelen utilizar en un contexto mucho más académicos, en investigaciones académicas, y es más bien el alemán de los libros. Posiblemente si tú utilices estos verbos, puede ser que alguien te pueda decir que hablas igual que un libro, más que como hablaría un alemán de verdad. Eso también es el caso del verbo fragen, el verbo interrogieren. Y a continuación te voy a explicar el por qué. Los verbos de origen germánicas, como decía también anteriormente, se suelen utilizar en contextos más universales y más cotidianos. Se suelen utilizar en contextos más universales y cotidianos, mientras que los verbos de origen latina se suelen utilizar en contextos culturales, de investigaciones en el ámbito de la tecnología y en ambientes más avanzados como es la universidad. Por esta razón, si estás empezando a hablar alemán y todavía no estás teniendo una disertación de filosofía, de derecho, de literatura, entonces el consejo que te dejo es que siempre utilices el verbo de origen germánica en lugar del verbo latino, aunque sea más fácil para ti recordar el verbo de origen latina que el verbo de origen germánica. Sin embargo, esto te ayudará a sonar con muchísima más naturalidad y más parecido a un nativo. Bueno, esto es todo por mi parte, espero que ahora te resulte más claro entender por qué en alemán existen dos categorías de verbos, uno de origen latina y una de origen germánica, y en qué contexto utilizar los verbos germánicos y en cuáles utilizar los verbos de origen latina. Obviamente lo que he hecho es darte una pincelada, darte algunos ejemplos, pero existen muchísimos más verbos latinos que aún se guardan en el idioma alemán, y si conoces alguno te invito a que me dejes en los comentarios unos ejemplos para que podamos ayudar a llegar a más gente a que pueda entender la diferencia entre los verbos de origen germánicas y los verbos de origen latina. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un like, que te suscribas a mi canal y no te pierdas ni un vídeo mío más. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo con más tips, con más curiosidades y con más informaciones divertidas para que aprender un idioma deje de ser un sufrimiento y empiece a ser un proceso dinámico. Y como siempre te digo, no aprendas idiomas, vívelos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!